¿Cómo están amigos? Paz y bien y espero que estén muy bien ahí en casa. Así como lo ven en este videillo, no podemos permitir o seguir permitiendo que los protestantes, los evangélicos, los testigos de Jehová, mormones, adventistas, lo que fuera, nos sigan robando la Biblia, nos sigan robando la interpretación correcta de la Biblia, se sigan adjudicando el término de cristianos cuando ellos no lo son. Esto es algo muy importante que hay que tener en cuenta porque por estos últimos 500 años y sobre todo en América Latina se ha estado escuchando esas tendencias de los protestantes, los evangélicos, los adventistas de adueñarse de la palabra de Dios y decir que nosotros los católicos nada tenemos que ver con la palabra de Dios, nada tenemos que ver con la Biblia y eso no es así. La Biblia le pertenece a la Iglesia Católica y su interpretación a la Iglesia Católica. ¿Y por qué es que digo esto? Lo que ellos no saben es que la Iglesia no necesitó de la Biblia como la conocemos actualmente hasta después del siglo IV. ¿Y qué es lo que hacía que creía la Iglesia durante los primeros siglos? En la tradición apostólica. La Iglesia siempre se ha movido por la tradición apostólica. Es más, durante los primeros siglos del cristianismo, pues existían muchos evangelios y existían muchos documentos y existían muchas epístolas adjudicadas a Pedro, a Pablo, a Tomás, a Bernabé. Hay la epístola de Bernabé, las epístolas de Tomás, hay el Apocalipsis según Pablo, el Apocalipsis según Pedro, hay el Evangelio de Pedro, hay el Evangelio de la Virgen María, hay un montón de documentos sin contar los escritos de los padres de la iglesia, sucesores de los apóstoles. Tantos escritos y epístolas de Ignacio de Antioquía, de San Clemente, el cuarto papa, de San Policarpo de Esmirna, que se ha tenido presente su martirio también, entre otros documentos que eran leídos en la misa durante el siglo I, segundo, tercero y cuarto, y eran leídos en las misas. Y naturalmente los mismos evangelios también. Todos estaban incluidos, pero llega un momento donde la iglesia fija universalmente y para todas las iglesias a partir de ese momento hacia adelante cuáles tendrían que ser los libros inspirados, con la finalidad de que estos libros inspirados por Dios, empezando, sean reconocidos como inspirados por Dios y que fuera de ellos no hay otros libros inspirados por Dios de manera escrita, y con la finalidad de que estos libros se complementen o sean fuente para confirmar la doctrina cristiana que se comunicaba oralmente desde el siglo I, segundo, tercero y cuarto. En otras palabras, desde los inicios del cristianismo hasta el siglo IV que se crea la Biblia como conocemos, la iglesia se movía en torno a la tradición apostólica. Y la Biblia va a ser el complemento, va a ser el sustento que va a girar en torno a la tradición apostólica. Y por lo tanto, la Biblia necesita la interpretación que conecte y complemente y se adhiera a lo que la iglesia enseñaba en el siglo I, segundo, tercero, cuarto y quinto. Por lo tanto, yo utilizo un dogma de la Iglesia Católica como es el siguiente: Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. El dogma existía en el siglo I, segundo, tercero, cuarto. En el siglo IV la Iglesia dice: espérense, vamos a complementarlo esto con las escrituras, con el Nuevo y el Antiguo Testamento. Vamos a juntarlos, vamos a seleccionar qué libros del Antiguo Testamento y qué libros del Nuevo deberían adherirse a nuestro libro oficial como cristianos que somos, que se llama Biblia, la Biblia cristiana. Y pues la Biblia va a ser ese medio para sustentar de qué manera Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre con los diferentes textos que hay en la Biblia. Pero no es que la Biblia existía y después nace la interpretación o el dogma, sino más bien el dogma, la enseñanza y la interpretación existía primero y después la sustentación a través de la Biblia.
como he dicho en otro video, la Biblia por eso no es la única fuente de la revelación, la única fuente de la verdad. Es la Iglesia Católica la que en el siglo I, con los apóstoles y con los sucesores de los apóstoles, es que mantienen y empiezan a escribir todos los evangelios, el Evangelio de Juan, de Lucas, de Marcos. Luego empiezan a conservar las epístolas y entre otras epístolas más. ¿Y cuál es el criterio que tiene la Iglesia ya en el siglo IV? Primero, que estos libros que están en el Nuevo y en el Antiguo Testamento se complementen con el dogma de la Iglesia Católica, con las enseñanzas de la Iglesia Católica. Y luego para desvincularse de aquellos otros libros que pueden ser gnósticos, que tenían contenido judaizante y en tercer lugar que no se sabía al 100% si fueron o no escritos por los apóstoles. Como por ejemplo, existe el Evangelio de Santiago. El Evangelio de Santiago no está en la Biblia, pero tampoco tiene un error doctrinal respecto a la enseñanza de la iglesia. Es el protoevangelio de Santiago que incluso nos habla sobre la infancia de Jesús, nos habla sobre la infancia de la Virgen María, nos hablan que los nombres de los padres de María eran Joaquín y Ana. Estos conocimientos no están en la Biblia, tampoco están en contra de la Biblia y se complementa con la Biblia y por lo tanto con la enseñanza de la iglesia. Pero existen otros libros que son judaizantes y que son gnósticos, como el de María Magdalena o el de Judas, que su contenido choca fuertemente con, con la tradición apostólica y por lo tanto con la palabra de Dios escrita en la Biblia. Entonces, es la Iglesia Católica la que selecciona, ya en el siglo IV por el Papa Dámaso, en un concilio en Roma. Luego le dice a todo el mundo y a toda la Iglesia Universal unida en torno al obispo de Roma, a partir del 463, si no me equivoco, estos libros y solo estos libros del Antiguo y el Nuevo Testamento son inspirados por el Espíritu Santo. Es la Iglesia, con la autoridad del Espíritu Santo y llena del Espíritu Santo, que determina qué libros son inspirados por el Espíritu Santo y su interpretación del Espíritu Santo. Es la Iglesia Católica la que después le agrega los capítulos y los versículos. Es la Iglesia Católica la que la traduce desde el griego koiné o desde el hebreo o el arameo al latín, y de latín se era utilizado para las demás lenguas. Es un católico el que después crea la imprenta Gutenberg y que se empieza a reproducir en más cantidad. Es ahí donde aparece también eh, la mal llamada reforma protestante. Entonces, no nos confundamos, amigos, la iglesia, o mejor dicho, la Biblia le pertenece a la Iglesia Católica. No permitamos que nos roben la Biblia es de la Iglesia Católica, su interpretación es de la Iglesia Católica. La idea de seleccionar qué libros van y qué no son de la Iglesia Católica, la selección de capítulos y versículos, esa metodología de leer le pertenece a la Iglesia Católica, y por lo tanto la interpretación que le da la Iglesia Católica a esos libros es la oficial, la que le corresponde a los primeros cristianos. Amigo protestante, evangélico, adventista, etcétera, lo que fueras, busca los escritos de los primeros cristianos. Lee a San Ignacio, obispo de Antioquía, lee a Policarpo de Esmirna, lee a San Agustín, lee a tantos, a Tertuliano, a Orígenes, y te darás cuenta que la iglesia cristiana creía en la Eucaristía, que la iglesia amaba a María, que la iglesia creía que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, creía que había un culto llamado misa, que tiene una estructura, y que en otro momento hablaré sobre por qué la misa tiene esa estructura y otros temas parecidos. Así que los dejo con este video. Gracias por su atención, paz y bien.